Lo que yo tengo entendido que el primero fue Saúl, luego de Saúl fue David, y luego de David fue Salomón, y luego de Salomón estuvo dividido entre Roboán y Jeroboán, que cada uno era rey, uno en Judá y otro en Israel. No me respondiste bien, me omitiste un nombre. Volaste un nombre a la luz de la Biblia. Por eso yo dije bíblicamente, a la luz de la Biblia. Saltaste un nombre, saltaste un rey. Y no soy yo que lo digo, es la Biblia. Ok. ¿Quién más, aparte de Rice? Vamos a dar la cita bíblica, Rice, no te preocupes. Y vamos a dar el nombre también. Aquí no venimos a inventar datos ni cosas parecidas. Y estamos hablando de Biblia, mejor todavía. Que un teólogo, que una teoría, que un postulado. No. ¿Quién más? O creen igual que Rice, que ese es el orden. Todos tienen ese mismo orden. Entendíamos que sí, que ese es el orden. No, están saltando un rey. Me están volando un rey. ¿Quieren ya conocerlo? Y alguien me busque en la Biblia. Sí. Bien, bien. Vamos a la Biblia. Lo mejor es eso. Esa es la fuente. Vamos a la Biblia a ver. Lean, por favor, el segundo libro de Samuel, 2:8 al 10. Despacio y bien firme, fuerte. Amén. El que lo tenga. Segundo libro de Samuel, capítulo 2:8 al 10. Ahí está el rey que me está faltando. Del 8 al 10 dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaín, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jerreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David. Reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. ¿Qué me dice ahora? Y José faltó. Ajá. Literalmente se reinó en todo Israel y dice hasta el tiempo que duró su reino. Y eso fue en la monarquía. David no reinaba todavía. Ese es el capítulo 2, Reiser. Y en el capítulo de su contexto dice que David reinaba en Hebrón. 7 años y medio paralelo. 7 años primero. En Hebrón. 33. Y lo seguía solamente el sector de Judá. Ahora, como te vas al capítulo 5, escucha. 3 capítulos después, se entroniza, se une una vez más a David y comienza su reinado en la monarquía en todo Israel. Pero ¿cuántos años pasan aproximadamente? Entre 5 y 7 años, dicen los expertos. Si el reino duró 5 años acéfalo, huérfano, sin rey, en la transición Isboset David, y lo pasamos por alto eso. 5 años duró Israel sin rey. 5 años. Dicho por los biblistas. En esa transición del capítulo 2 hasta el 5. Mal contado, 5 años. ¿Manejaban esa información? En algún modo sí, y la puedo explicar si me da la oportunidad. Claro. Sí, de verdad, el texto dice que David comenzó reinando en Judá y reinó 7 años, porque entero entre Judá y Israel él gobernó 40 años. 40 años, de los cuales, sí, claro que sí. Exactamente, de los cuales 7 en Judá. Entonces, durante ese periodo era que Isboset entonces era rey de Israel. Entonces... Exacto, paralelo a David. Exactamente. Entonces ya, cuando David entonces asume el reinado completo de la nación, entonces es cuando ya él tiene 7 años en Judá siendo rey. O sea que es correcto el dato. Entonces, ¿me saltaron uno o no me lo saltaron? Dije a la luz de la Biblia, ¿verdad? A la luz de la Biblia. Porque ustedes no van a ver a Isboset en algunos comentarios, en algunos libros. Lo omiten, no lo pasan por alto. Ni siquiera lo tienen y lo toman en cuenta. Pero yo hablé de Biblia. Yo no hablé de un autor, ni de esta línea o aquella línea. Aquí hay un rechazo a Isboset. Hay como un rechazo, una discriminación, no sé, un nacionalismo.
y no se resalta ese tiempo que duró. Exactamente, fueron 13 meses. Ahí hay un cómputo, ahí hay un sistema de redondeo también. Expertos en cronología bíblica entienden que es desde el mes de Adar hasta el mes de Adar. Estamos hablando, cuando se habla del mes de Adar, son 13 meses. Cada 7 años, el calendario hebreo tiene 13 meses, no 12. Repito, cada 7 años el calendario hebreo tiene 13 meses y se le llama a ese mes extra el mes de Adar. Entonces hubo un calendario parecido y ese famoso mes de Adar se cumple en Isbosé. Literalmente no fueron 2 años, como dice el texto que leyó Reiser, sino 13 meses. 1 año y 1 mes, para ser exacto. Son cositas, son detallitos. Entonces el orden sería Isbosé. Isbosé sería el segundo rey en la monarquía. Sustituye a Saúl en el reino. No es David que lo sustituye, es Isbosé, aunque corto, ¿verdad? Con muy poco tiempo, pero todavía Isbosé muere. Le dije que pasan mal contados como 5 años, Israel sin rey. Sí. ¿Y qué es lo que nos presentan a nosotros? ¿Y qué es lo que hemos querido hasta ahora? Corrígame si estoy equivocado. Y estoy hablando como maestro, con humildad y sinceridad. Que desde que muere Saúl, el rey es David. Díganme que Eso no. es lo que nos han enseñado, sí. Y Que no David es así. después de Y Saúl. no es así. Después de Saúl es Isbosé. Y pasan como 5 años. Que el reino no tiene rey. Valga la redundancia. Y es mal contado, repito. Creo que son como 7 años. Huérfano el reino. Dígame, Araujo. Después de Isbosé viene David. Después de Isbosé viene David. Eso es correcto. Ahí sí. Luego Salomón, y como dijo Reiser, Roboán por un periodo determinado, y entonces la división del reino, una parte Roboán, una parte Jeroboán. Se divide en sur, ¿verdad? Sur Israel, norte, perdón, Israel, y sur Judá. Corregimos. Una pregunta. Hasta donde usted quiera, David. Está bien, bendiciones. Mi pregunta es saber, si sabe también, por qué lo tienen como aislado, se puede decir, a este reino. Yo le dije varias causas y por el corto Incógnita, tiempo que más que duró, por el corto tiempo, porque yo le preguntaría a ustedes, también siendo bien franco, a la luz del texto sagrado, ¿qué hizo en ese año, en esos 13 meses? Por los 2 años que dice el texto de Reina Valera, ¿qué hizo Isbosé? Que le podemos reconocer y señalar. Por eso lo omiten. Porque ¿dónde están los detalles? Tendríamos que irnos al Talmud, la tradición, la historia, ¿verdad? Hebrea, judía, la cultura hebrea, si se quiere decir también, para poder entonces tener una idea un poquito más acabada de qué se dice del reinado de Isbosé. Exactamente por eso, David, Isbosé lo pasan por alto, ni lo cuentan. Por eso mi pregunta, observen que yo dije, a la luz de la Biblia, bíblicamente hablando, dígame el orden de reyes en la monarquía de Israel. Creo que fue clara la pregunta. Y aún así, ustedes mismos, y yo he hecho esta dinámica en otras ocasiones, en otros escenarios, me omitieron a Isbosé. Ustedes mismos me omitieron a Isbosé, perdón, que también recibe el nombre en crónica, inclusive se cree que era el nombre original de él, un nombre cananeo, Isbaal. Oigan esto, su nombre correcto es Isbaal. Fuerte, pero real. Isbaal era su nombre. Saúl le puso un nombre cananeo. Eso de Isbosé son los masoretas, acotejando las cosas y poniéndola bonita. No fueron los haiógrafos, no. Son los masoretas que hicieron sus arreglitos para que estos nombres de estos protagonistas de la historia de Israel o del pueblo hebreo, ¿verdad? Sus ancestros, no tuvieran ninguna conexión con el paganismo cananeo o cosa que se parezca. ¿Respondido y satisfecho, David, o quiere más informaciones? No, era solo una incógnita, gracias. Vamos para eso. Bien. ¿Estoy compartiendo o se quitó la pantalla? No está compartiendo, estaba grabando el ministro.
Pero se está grabando. Así fue que es, se- tiene que compartir. Pero fue que se me Compartir las pasó. Quería, diapositivas. quería grabarla completa la clase. Pero me emocioné, me emocioné. Y me lo Eso es de recuerdan siempre. humanos. Sí, sí, me lo recuerdan siempre. Profe, grabe la clase. Yo tengo casi entera la clase pasada, grabada. He intentado enviársela, pero me grita, me dice máximo 64 y tiene demasiado. Se me ha hecho difícil. Quería enviársela para que ustedes la Una tuvieran. aportación, doctor Cifre, en cuanto a eso, porque yo estoy haciendo lo mismo con las clases que estoy dando en línea. Sí, Una de las formas más fáciles es abrir un canal de YouTube o mandarlo al Google Drive. Una vez uno tiene uno de esos dos, cualquiera de los dos, entonces eso crea un link y se le envía entonces el link a la persona que lo quiere escuchar. Y se hace más fácil porque no lo tiene que guardar en la computadora suya. Y también cuando lo vaya a subir, lo que es YouTube le permite subir una gran cantidad de archivos en ese, o pesado, sí, mejor dicho, un archivo sí, pesado. gracias. Yo tengo el canal. Yo puedo hacerlo así, Perfecto. enviarlo a mi canal. Correcto, sí. Te Sí, lo yo sube tengo al un canal. canal de YouTube, entonces Bueno. podría hacerlo así. Y una vez ya esté en el canal, eso genera un link. Y ese link lo comparte. Y o sea, la idea es que lo vean. Bueno, Así yo lo estoy hay que haciendo hablar con los para que saben, más fácil. hay que hablar con los que saben. Gracias, ministro. Siempre, Bien, siempre, Raúl. vámonos ahora a la parte de aportes, preguntas, comentarios, impresiones. Hasta ahora, de lo que hemos hablado hoy, te entraron un poquito más tarde, pero en este caso lo que estuvieron desde el principio. Y la clase de la semana pasada. Vamos a retroalimentarnos. ¿Quién comienza? ¿Tan tímido? ¿La derecha? ¿O la familia? Porque recuerden que sale un solo nombre, pero es la familia. Díganos. Estamos aquí buscando nuestros apuntes para poder compartir. Denos un segundito. Sí, sí, lo tienen, lo tienen. Mientras tanto, vamos a hacer una pregunta entonces, ¿verdad? De la materia. ¿Qué es lo que pasa con el libro de Esther? Que en nuestras versiones en español, ¿por qué no tiene el nombre de Dios? Porque no pasa eso en las versiones católicas. Escucha esto, por favor. En las versiones católicas no tiene ese problema. Nosotros imitamos el texto hebreo, quisimos acercarnos mucho al canon judío y por estar intentando acercarnos tanto, no arrastramos el nombre de Dios en hebreo. Cuando hubo la traducción en español, no lo adquirimos. Pero la Iglesia Católica, como sigue la Septuaginta, escuche esto, sigue la Septuaginta, sí aparece frecuentemente, muchas veces, el nombre de Dios en las versiones católicas. Quiero escuchar su opinión al respecto. El nombre de Dios en Esther. ¿Le resta importancia esto al libro? ¿Qué está pasando? ¿Me escuchan? ¿Digo nombres o ustedes mismos toman la iniciativa? Yo no tengo problema en decir fulano, fulana. Vamos, Francisco. No, estoy esperando que usted sea el que dé esa información, porque no la manejo. No, no es un asunto de que la manejo, no. Yo quiero escuchar su opinión personal. Lo mucho o lo poco que usted sepa hasta ahora. Porque yo le acabo de informar qué ha estado pasando.
¿Por qué nuestro texto en español, como seguimos la línea hebrea, no heredamos el nombre de Dios en nuestras versiones en español? Y le acabo de decir, en el caso del católico, porque sí aparece el nombre, porque en la Septuaginta está el nombre de Dios, y frecuentemente, y muchas veces. Bueno, lo único que me llega así... ¿Quién está mal, varón? ¿El católico o nosotros? Y ahí sí entro yo, dependiendo de su respuesta, ahí entro yo y le respondo. Porque creemos que nosotros tenemos verdad absoluta y el católico está mal en todo. Bueno, lo único que me llega a la mente es el asunto de la pronunciación del nombre de Jehová. Porque sabemos que en el hebreo, ¿verdad?, no se mencionaba la palabra Jehová. Se le quitaba las vocales. Quizás ahí, por esas traducciones, como no tiene forma de cómo expresarla, digo yo que por eso el texto en español omite el nombre de Dios, de Jehová. Es lo único que me puede llegar hacia la mente. Amén. Ok. ¿Y quién de los demás me puede responder? ¿Está mal? ¿Están mal ellos a nivel del texto? De que el libro de Esther en las versiones católicas, en el trabajo que hicieron ellos de sus Biblias, vamos a llamarle Biblia entre comillas, y las nuestras, ¿por qué esa gran diferencia? El nombre de Dios está frecuente y en el nuestro no. Entonces, ¿quién está mal? ¿Las versiones de ellos que lo tienen o la de nosotros que no lo tienen? Creo que esa es una buena pregunta. Digo yo. Ahí estoy, para dar la cara. Estoy dando la cara. Oh, ministro. Areco Rabino, ¿verdad? Casi mente. Baruch Hashem. Me falta el kippah. Baruch Hashem. Emunat. Shalom Ubrahot. Vamos a ver, niños, niñas y adolescentes. Increíble. Dale, dile. Sí. ¿Está tímida, Sadrisha? A gran escala. Ni porque la cámara está apagada. Dígale que este año no le sale el ferry. Ya yo se lo dije. Vamos. Sí. Comparte lo que estabas diciendo con... Señora, aquí estamos para aprender, no lo sabemos todo. Que se expresa, se le hace correcciones con amor, de ser necesario, y aquí aprendemos de todo. El maestro aprende mucho del estudiante. A mí hay estudiantes que me han mandado a estudiar, que me han puesto tareas. Entonces, aquí, esto no es que fuerte y este sabe más que el otro. No. Esto es interactivo, esto es dinámico. Lo único que yo soy un facilitador. Manejo más informaciones que ustedes, eso es todo. Pero no de todas las áreas. Debe haber un área que usted maneja más información que yo. Entonces, cuando nos reunimos, si no cada quien comprar un libro y se quedará en su casa leyéndolo, es por la dinámica que presentan este tipo de reuniones o encuentros, aunque en este caso virtual, ¿verdad? La suma de conocimientos. Vamos a ver. Íbamos a decir un poco de lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo tengo aquí algo, lo pude más o menos. Pues aprendimos un poco quién fue el que escribió algunos libros, por ejemplo, Josué y Jueces, dijimos que era anónimo. Primera de Samuel y Ruth también. Dijimos que Samuel era hasta el 24, hasta el capítulo 24, porque el 25 es donde narra su muerte.
También vimos que habían evidencias internas, por ejemplo en Primera de Reyes y Crónicas. Sabemos que los libros fueron una inspiración, pero que también los hombres pudieron investigar otras fuentes. También, por supuesto, con ayuda del Espíritu Santo. Dijimos que también se le atribuye a Jeremías los libros de segunda de los tomos de Reyes. Sí, sí. También Isaías fue escrito por Isaías y con ayuda de su discípulo, algo así. Sí, se le conoce, bueno que lo tengas ahí en tus apuntes, se conoce el texto realmente de Isaías como tal, hasta el capítulo 39, que es bueno que ustedes tengan eso ahí, se le llama el proto-Isaías. Entonces, existen otras teorías, así como hay una teoría conservadora que dice que todo el libro es de él, es bueno que conozcan también esta otra teoría de la ciencia bíblica. Dicen que existe entonces a partir del 39, es decir, del 40 en adelante, por lo menos hasta el 52 más o menos, existe lo que se llama el deutero Isaías, es decir, el segundo Isaías. Y hay un tercer Isaías o trito Isaías, es de los capítulos 50 en adelante, hasta el 66. Se conoce como el trito Isaías. Existe, pero tiene otras connotaciones, y eso es una tarea para ustedes, personal, un cuarto Isaías. Usted dirá, ¿cómo va a ser? Sí, el cuarto Isaías, aunque se lo puse tarea, le voy a dar un pequeño avance, es cuando se condensa, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos nosotros es el cuarto de Isaías. ¿Cuál es el cuarto de Isaías? Cuando se reúne, se condensa y se compila los tres tomos, el proto, el deutero y el trito Isaías, entonces se forma el cuarto Isaías. A eso que se conoce como el cuarto Isaías. A la reunión de los tres tomos. ¿Se entendió? Sí. Ustedes pueden abundar, a eso me refiero cuando les digo que tienen una tarea personal, abundar acerca del tema, para que tengan mayores luces. Bien, ¿alguien más o ya tienen? Yo tengo algo. Tiene algo, María, qué bueno, qué bueno. Ok, hablamos del Códice de Alepo, que databa para el año 930 después de Cristo. Correcto. Que se le ha llamado como la Biblia hebrea, sí. Y que falta el Pentateuco y algunas partes de ciertos libros como Eclesiastés, Lamentaciones, Esther y Daniel, y que viene a ser prácticamente en 40% lo que falta de él. También hablamos del Códice de Leningrado, que fue para el año 1008 y 1009 después de Cristo. Hablamos de la formación del Antiguo Testamento, que incluía los acontecimientos históricos, reflexión, la tradición oral, la tradición escrita y los libros. Hablamos también de la división actual del Antiguo Testamento. Hablamos pues que está el Pentateuco, libros históricos, los poéticos, profetas mayores y profetas menores. Se dieron las razones por las cuales se dividían de esa manera. Hablamos un poco también del canon del Antiguo Testamento y la historia que fue en 10 etapas, que era la época patriarcal, el éxodo, la época de los jueces, la monarquía unida, el reino de Israel y Judá, el exilio, la época persa, la época griega y la época romana. Y por último teníamos a Jesús de Nazaret. También comentamos algo acerca de la teoría documental en relación a la alta crítica, que trataba de demostrar que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que es una compilación, ¿verdad?, de varios documentos. Al menos tengo eso. Creo que... Sí, está bien, tiene suficiente. Pero recuerden que no descartamos a Moisés como autor, en este caso de la ley, por ejemplo. Exacto. Los mismos expertos dicen, no hay cómo, al contrario. Es más difícil eliminarlo por completo como autor que demostrar que pudo haber escrito. Si hay tantas bases bíblicas, en este caso evidencias internas, de un Moisés escribiendo una gran sección. Yo creo eso, de manera particular. Yo creo que él pudo haber escrito distintas secciones. No todo. Por eso yo no lo dije. Desde Génesis 1:1
hasta Deuteronomio 34 es de Moisés. No. Ya hasta ahí no llega. Se destacó una parte muy importante en cuanto a lo que era el Pentateuco Moisés, que se habló de que él redactaba lo que era la muerte, y eso daba como evidencia de que no pudo haber sido él, con esos detalles, el que haya escrito también lo que eran su propia muerte. Exacto. Gracias, David. Muy interesante. Pero, un pero aquí, tenemos ahora que irnos a los nombres, aunque lo mencionamos en esta materia, hay que recalcar, directa e indirectamente en el canon de la Biblia, los nombres que tenía en la Tacná, la Biblia hebrea, canon hebreo, y los nombres, entonces, los cambios que hizo Jerónimo, escuchen esto, los cambios que hizo Jerónimo en la Vulgata. Vamos a ver qué ustedes manejan. ¿Qué recuerdan del canon? En este caso la Tacná. Esto ustedes lo van a tener un poquito más presente. Quizás no tanto los cambios que hizo Jerónimo, pero si los conocen, por favor, aporten. Vamos a ver. Es como que usted me diga, yo voy a poner un ejemplo. Nosotros Génesis es, el nombre lo dice ahora mismo. Lo tenemos con ese nombre, Génesis, porque viene del Pentateuco, la Septuaginta. El Pentateuco es el Septuaginta. Y tenemos entonces el nombre de Génesis el día de hoy. Ahora bien, en la Tacná era Bereshit, que se llamaba. Bereshit. Ya le puse un ejemplo. En cuanto a Jerónimo, le voy a poner un ejemplo. Esdras 1 y Esdras 2 es el nombre que recibió el libro de Esdras y de Nehemías hasta siglo IV después de Cristo. Ponga mucha atención a esto. Hasta el siglo IV después de Cristo, hasta llegar a Jerónimo de Estridón, ¿verdad? En el 393 para ser exacto. Era Esdras 1 y Esdras 2. Nehemías no escribió ningún libro, ¿eh? No han vendido también el día de hoy que el libro de Nehemías. Nehemías es el protagonista, es verdad. Pero Nehemías no escribió ese libro. Siempre se llamó Esdras 1 y Esdras 2. O 2. Porque lleva la S. Ahora bien, Jerónimo hace cambios. Y a partir de Jerónimo y la Vulgata, se le cambia el nombre. Y se pone Esdras y Nehemías. Repito, se le cambia el nombre a Esdras 1 y 2 por simplemente Esdras y Nehemías. Y como vemos que el libro se llama Nehemías y el protagonista es Nehemías, por deducción, lamentablemente, trabajamos muy mal en la deducción, no investigamos, simplemente por deducción o porque yo le escuché, Nehemías escribió ese libro. Estamos equivocados. Ese libro también lo escribió Esdras. Los dos son de Esdras. Lo puede anotar por ahí e investigar. Que ya va, que ya va. ¿Cogieron la señal? O Jacqueline sigue buscando señal. Les di un ejemplo ya, eso es lo que yo necesito. Vamos a ver, lo escucho ustedes ahora. Este tema es muy importante, hermano, porque nos hace aterrizar concerniente a lo que nos han enseñado hasta ahora y cómo realmente son las cosas. Tacná, estoy hablando de la Tacná y la Vulgata. Influencia de ambos. Por favor. ¿Quién es el que está con el nombre de Iderlin? Mercedes, Dios bendiga, profe. Pero Mercedes, ¿usted está viva? Sí, estoy aquí. Pero usted ni siquiera ha dicho esta boca es mía. No, mire, discúlpeme que un momento tuve que pararme porque tengo los pastores aquí, discúlpeme. Yo creo que a partir de la próxima materia vamos a tener que reformular el sistema de evaluación. Y voy a poner puntos por participación. Para que se quede mudo así en una clase. Así mismo saque al final en la materia. Excelente, profe. Tienen que participar, aunque se decía aleluya. Alabo, mi alma te alaba, Señor.
Sí, pero hoy fue que yo salí. Señores, no es el maestro. El que hace dinámico una clase es el estudiante. Son ustedes que Así. hacen dinámica una clase. Eso Porque es imagínense así. que ustedes se queden callados y ninguno hablen. Por más dinámico que sea el maestro y por más que yo brinque y salte, no puedo solo. Así es. Bendiciones. Oh, Josefa por aquí. Josefa, muchacha, ¿qué es tu vida? ¿Y el COVID cómo se porta? Estamos aquí, teacher. Lo que yo recuerdo de Jerónimo es que tradujo del hebreo, del griego y el hebreo al latín. Es considerado el padre de la iglesia. Sí, se Como que considera padre, sí, padre y doctor de la iglesia, por ese trabajo. sí, Así es. como por mandato de la iglesia hizo la traducción. No exactamente, pero la iglesia estaba representada por el obispo de entonces, Dámaso, que era como decir el papa del día de hoy. Dámaso primero. Okay. Dámaso le bajó una línea. Es lo que le decía a Reiser. Dámaso es uno de los protagonistas de lo que yo mencionaba, de lo que le decía a Jerónimo, obligó a Jerónimo, yo quiero ese libro ahí y yo quiero tal versículo ahí. Le bajó línea. Ese no lo quiero, este sí. Esa cita sí. Citas interpoladas, manipuladas, que no pertenecían al texto sagrado, durante 400 años no estuvieron en el texto. Y Dámaso, escúcheme la expresión, le dio la bendita y santa voluntad, por no decir lo otro, mete ese versículo ahí, por conveniencia. Tienen que conocer esa historia, que deben conocer esa historia. Porque qué lindo, abrimos una Biblia el día de hoy, a lo que llamamos Biblia, por supuesto, ¿verdad? Es una versión de la misma, pero así que le llamamos. Y creemos todo lo que está ahí. Como digo Raizel ahorita, por fe. Yo mismo. Todo lo que está ahí se cree por fe. Yo tengo un pastor, creo que se lo dijo a usted en una ocasión. Voy a citar una vez más, y si no, será la primera vez. Murió, por cierto. Él decía, yo creo tanto en la Biblia y tengo tanta fe en ella, que si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez, también lo creyera. Ya usted puede saber. Yo digo lo mismo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ahora bien, yo hago un trabajo científico, yo he hecho investigaciones científicas, yo me he involucrado con la ciencia bíblica. Yo, gracias al Señor, hice un doctorado en teología que me sumó, a Dios la gloria. Entonces, yo tengo que tener los pies en la tierra y también saber, ya he tenido acceso a qué es real y qué no, qué es verdadero y qué no. Pero con pruebas, ¿no es que? No, que un autor dijo. No, yo hago mis investigaciones y consulto distintas fuentes. Yo no me conformo con un postulado. Bien, ¿qué más? No me han tocado a Esther. Han dejado a Esther tranquila. ¿Sobre Jerónimo o Esther? No, lo de Esther. No. Hablo de la pregunta del nombre de Dios en Esther. Bueno, profe, ayúdenos ahí. ¿Tengo una ayudita ahí, profesor? Profe, repetir la pregunta, por favor. Profesor, doctor Cifre, tengo una pregunta. Con eso mismo, eso tiene que ver con lo que discutimos hace varias clases donde se decía que el libro de Esther tenía que ver con un tipo de mitología, donde usted explicó que el tío
era simbología en una de las mitologías a un dios y así sucesivamente. No, porque ya esa es una teoría, un postulado, ¿verdad? De ese crítico, aunque de otro también, no es solo. Y yo lo respeto mucho. Lo respeto mucho porque él tiene sus bases. Entonces, si yo no tengo bases para contrarrestarlo, recuerda que los argumentos son lo que se contrarrestan, ¿verdad? Con lo que usted tiene que pelear es con el argumento, no con la persona, no con el autor, es con sus postulados. Yo no puedo tener nada en contra, un ejemplo, lo hago por la confianza de Reiser, con una teoría que tenga Reiser. Mi problema es con la teoría de Reiser, no es con Reiser, es con su teoría. Yo no tengo, él es mi hermano, yo no tengo problema con él. Pero no me convence, por ejemplo, ese postulado que él planteó. Entonces, no es el caso, María. Esa es otra información porque es la parte mitológica que trabaja el libro. Inclusive, esa postura de él, la conclusión a la que llega, es muy cruda. Yo la crea o no, no la enseño, porque es muy cruda. Ni siquiera en este escenario. Él descarta por completo que él entiende que Esther es un plagio y que ninguno de esos personajes existen, con sus argumentos, por supuesto. No es que él lo diga, es que él lo sustenta, lo sostiene. Entonces yo, como es un dato que aún en este escenario, en una maestría o un doctorado, yo me atrevo a citarlo y entrar en detalles. Pero de una licenciatura para abajo, ni siquiera me atrevo a apoyar el autor y sus teorías. Porque él descarta que existiera Esther, descarta que existiera Mardoqueo, y el libro, repito, es un plagio. Totalmente. Ya usted sabe que eso a mí mismo me trastornó. No me sorprendió, pero me trastornó. Me puso a investigar. Cuando usted escucha una teoría así, que choca con su ideal, con lo que usted sabía hasta entonces, o lo que usted enseñaba, en mi caso como maestro, es lo que pasa. ¿Me di a entender, María? Sí, muchas gracias. Bien. Delicado sería la palabra. Bien delicado ese tema. Pero digno de estudio. Y eso es lo que son ustedes, ¿verdad? El nombre lo dice. Estudiantes. Estúdienlo. Y saque sus conclusiones. ¿Qué tanta razón él tiene o no? Yo le envié el libro. Si no se lo puedo enviar, no hay problema. ¿Tienen el libro 101 mitos de la Biblia? Por favor. Amén. ¿No lo tienen? No. Sí, lo tengo. Bueno, yo lo tengo. Ah, bueno, yo lo voy a... Acuérdenme para compartirlo en el grupo. 101 mitos de la Biblia. Entonces van a ese mito del libro de Esther. Lo estudian. Los argumentos que él presenta. Vamos a ver, porque nos quedamos en la pregunta de Esther y la pregunta de los aportes de o cambios, mejor dicho, de la Vulgata de Jerónimo y el nombre que reciben los libros en la Tacná, judía. Y hablamos del canon. Trabajamos el tema del canon, recuerde, en su momento. Aleluya, alábale que él vive. Frisó, fue Francisco. Está mudo, ¿qué es lo que pasa? No los escucho, estoy esperando por ustedes.
Seguimos. Mejor díganme que no conocen el aporte para ir interactuando entonces, ustedes tomen notas. ¿No conocen las informaciones? Apoyamos el argumento de Josefa que nos dé luz con relación a... Ajá. Diga, Josefa. Francisco la quiere escuchar. No, profe, no denos luz, como dice el hermano Francisco. No tenemos la información. Bien. Recuerden que en el caso de la Tacna, el caso de los, aunque Diprep era el nombre hebreo original, cuando se hace la traducción, se lleva al latín, Jerónimo le cambia el nombre, le pone paraliptómenos a las crónicas, que significa cosas omitidas. Lo que omitieron los libros de Reyes, el nombre que recibe, nosotros tenemos como Reyes, ellos le hablaban, incluyendo pues, Samuel, 1, 2, Reyes 1, Reyes 2, los libros del reino. Los libros del reino, el nombre que recibía. El tomo 1 del reino, el tomo 2 del reino. Observen que por eso la diferencia, el texto hebreo, la Tacna, comenzó con 24 libros, ¿verdad? Luego evoluciona y termina en 22, acorde al alfabeto hebreo. 22 letras, 22 libros. Decíamos en la materia del canon, que así comenzó el canon del Nuevo Testamento, 22 letras en griego, el alfabeto griego, 22 libros del Nuevo Testamento, hasta llevarlo a 27, pero querían hacer como un equivalente, tipo competencia, con los 22 en su momento del canon hebreo Tacna, con su división, ¿verdad? Torat, Ketubín y Nabín. Y ustedes saben qué significa ley, escritos y libro profético. También se llamaban profetas anteriores y profetas posteriores, aunque con otros nombres. El Nabín Rishonim y Nabín Ajoranim. Por ahí va el asunto en hebreo. Ajojamín es el término correcto. Para hablar de posteriores. Lo único que había un orden totalmente distinto, porque el caso de Daniel nos llama la atención. Daniel estaba entre los escritos. Y nosotros, ¿dónde tenemos a Daniel? Como un libro profético, entre los profetas mayores. El hebreo siempre judío tuvo en su defecto a Daniel como un profeta, pero no su libro. Si distingan, como hacían ellos, el personaje del libro. Daniel, profeta. El libro, un escrito, no un libro profético. Aunque nosotros, por el trabajo de Jerónimo, lo tenemos como uno de los profetas mayores. Pero ahora viene la pregunta concerniente a Lamentaciones. Observe que Lamentaciones lo colocan, es colocado casi siempre, no importa la categoría o clasificación, la teología lo coloca entre los libros proféticos. Pero Lamentaciones no es un libro profético. No tiene profecía. Yo no veo profecía en Lamentaciones. Entonces, ¿qué es Lamentaciones y dónde debería de estar? ¿Quién me dice? Bien. Dele, Rey. Bien, el libro de Lamentaciones, o también conocido como una especie de libro como de duelo. De hecho, Lamentaciones será atribuido a Jeremías por el hecho de que como él profetizó, un profeta antes del exilio, él profetizó de que iba a ser invadida Judá y que iban a ser llevados cautivos a Babilonia y que iban a durar 70 años. Y esa endecha o ese canto fúnebre, que es realmente como más lo ven, digamos, desde el punto de vista judío, como una especie de lamento. Por eso se llama Lamentaciones. Honestamente no sé por qué, si lo han puesto de alguna manera en algún otro lado, no sé 100%, pero sí sé que este libro
es más un lamento que hace Jeremías por todas las cosas que iban a pasar. Sobre todo, a Jeremías se le prohibió casarse durante ese tiempo. Es decir, murió célibe y por eso mismo, porque venían muchos juicios sobre la nación, sobre Judá, y entonces pues Dios le prohibió casarse. Entonces hace un lamento por toda su nación, por todo su pueblo, de todas las cosas que iban a acontecer y efectivamente Babilonia invade a Judá y se lleva cautivo. Si mal no recuerdo, fue como en el 586 antes de Cristo, 508 aproximadamente, que es invadida, y luego entonces ahí se cumple todo lo dicho, e incluso a Jeremías se le preserva la vida cuando entran los babilonios entonces en Judá. Entonces ahí estaríamos hablando de Jeremías, un profeta antes del exilio. Eso es lo que sé hasta ahora de lo relacionado a Lamentaciones. Bien, vamos a agregar algo más. Vamos a agregar algo más para demostrar tu postura, fortalecerla en el mismo tenor Reiser. Es tanto así que es un poético, son endechas, ¿verdad? Cantos fúnebres, elegías también es conocido con esta categoría, elegías. Entonces, está escrito de tal manera, tan poético, que inclusive contiene, como muchos salmos, un acróstico. Se fue el audio al maestro. Sí, fue el internet que me traicionó a mí ahora. Ya estamos aquí. El internet me sacó por un momento. Bien. Decíamos que contiene, como algunos salmos, un acróstico. Está escrito en acróstico en algunos capítulos, creo que el 1 al 2, para ser exacto, y luego el capítulo 1 y el 3, si mal no recuerdo. Pero hay acrósticos en el libro, en conclusión, y el alfabeto hebreo se presenta. Para que nosotros no lo percibimos tan fácil, porque lo tenemos en español. Pero el texto hebreo es exquisito y contiene un acróstico, las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero es un libro poético, no profético. Lo que pasa es que como está en el canon arrastró y lo colocó ahí al lado para atribuirse a Jeremías, lo ponen al lado de Jeremías, como quien dice, quédate al lado de tu papá, de tu creador, del que te escribió. Yo una vez tuve una discusión, entre comillas discusión, bueno, análisis, con el director del concilio nuestro de educación. En ese caso yo era director de circuito de una región, de instituto bíblico, hace como el 2008, 2007 para ser exacto. Yo le decía a él que en mi región, en mi circunscripción, yo no iba a enseñar ni iba a colocar a Lamentaciones como un profeta, porque no lo es. Y él me decía, sí, tienes que sujetarte al departamento porque los materiales vienen con esa temática y en los libros que tenemos de Lamentaciones pertenece a los libros proféticos. Yo, demuéstrenme, y yo me quedo callado y no le enseño que Lamentaciones es un libro profético. Ahí se quedó callado, yo no lo he enseñado. Para que ustedes vean si es dogmático o no. Quiere imponerse en cuanto a dogma y canon. Yo le dije, es que Lamentaciones, su estructura, su composición literaria, todo me dice que es poesía, no profecía. ¿Qué opina usted? Poesías funerales, por así decirle. Sí, canto fúnebre, endechas. Canto fúnebre, duelo. Eso entra duelo. lo que se llama elegía, elegías. Claro está. Las famosas elegías. Bien, ¿quién más? Hemos establecido alguna diferencia.
y aportes de los cambios, ¿verdad? Vamos a llamarle deliberados, bajo la estricta orden de Dámaso, ¿verdad? Dámaso I, obispo de Roma, siglo IV después de Cristo, a lo que es el texto sagrado que hoy poseemos. Todo no ha sido malo, porque hoy tenemos mucha doctrina con nombres que le dio Jerónimo. Pero ya ese caso lo hablaremos en el Nuevo Testamento, en su momento. En su momento. Bien, vamos entonces a pasar a lo que se conoce como pasaje problemático. Se lo prometí la semana pasada, pero que tenemos tiempo para analizar por lo menos 2 pasajes. Por lo menos 2 pasajes más. Vamos a hacerlo en forma de pregunta. Quiero escuchar a ustedes qué me pueden decir de estos 2 pasajes problemáticos. Hasta ahora han sido controversiales. Y si hay tiempo, analizaremos otros más adelante. Si el tiempo y las exposiciones lo permiten, por supuesto. Primera pregunta. ¿Fue realmente Samuel que apareció a la pitonisa cuando Saúl visita a la divina de Endor para invocarlo? Y argumentos a favor o en contra. Entonces, yo haré el equilibrio y le voy a mencionar cosas que quizá usted pase por alto. A la luz de la teología, ciencia bíblica y la Biblia, que es lo más importante. Los escucho a ustedes. ¿Fue realmente Samuel o ustedes lo que creen que fue un demonio? Y argumentos. Un tema bastante controversial ese, ¿no? Aleluya. Maestro, por favor, repita la pregunta, que tengo dificultad para escuchar. Sí, pasamos ahora a la parte de pasajes problemáticos, controversiales en el Antiguo Testamento. Recuerda que este es un panorama del Antiguo Testamento y tenemos que detenernos en un tema como este, antes de entrar a las exposiciones de ustedes. La pregunta es, ¿fue realmente Samuel quien apareció a la pitonisa y al rey Saúl? Allá en el primer libro de Samuel 15, versículo 16 en adelante. 28, perdón. Corrijo, 28, 16 en adelante, para ser exacto. Argumentos. Bueno, yo podría decir algo, ministro. Amén. Antes que hagas el comentario, por favor, Raiza, el primera de Samuel 28. Amén. 15 en adelante, 15 en adelante. Ok, gracias. Ok, me avisa, ministro, ya puedo. Dele, Raiza. Ok, bien. Bien, lo que yo recuerdo, obviamente he leído ya varias veces ese pasaje bíblico. Samuel había muerto y Saúl estaba desesperando, estaba muy desesperado buscando la dirección de Dios. En el tiempo de Samuel, Dios lo había usado incluso para exterminar los adivinos, porque era una divina, la divina de Endor. Entonces, Saúl se disfraza y llega donde la divina para que le haga traer a Samuel de vuelta para él consultar supuestamente a Dios. Entonces ahí viene el asunto de que supuestamente sube Samuel, que si yo qué, que se le aparece, que le dice algunas cosas. En lo particular, por algunos detalles que hay en el texto sobre, por ejemplo, que mañana estarán tú y tus hijos conmigo, y algunas cosas que ya le había dicho, que eran cosas que ya le había dicho antes, de manera audible, de que la gente sabía que yo había rechazado a Saúl. Yo creo que por muchas razones, yo pienso que eso no era Samuel. ¿Entiendes? Eso es una concepción personal acerca del tema, que es bastante controversial. Como dije, hay personas que creen que sí, hay personas que creen que no, pero yo pienso que por muchas razones de que ese no realmente era Samuel quien había
Otra parte podría ser que algunos creen que ya como que todavía no había comenzado sus invocaciones y se le presentó primero Samuel, etcétera. Pero en lo particular, por lo que dice y por las cosas que ella dice ahí en esa conversación que tiene con Saúl, yo pienso de que en realidad no era Samuel. Amén, hasta aquí. Bien, esa es la opinión de Rice, ¿verdad? Y se respeta. Él va a escuchar el equilibrio, como yo dije, algunos argumentos que quizás no conoce. Y como no lo sabemos todo, quizás puede ser persuadido, convencido, o por lo menos él va a ponerle un poquito más de caso e interés y va a investigar un poquito más. Esa es la idea, realmente. Así es, Para así usted es. poner un equilibrio, hacer una comparación de posiciones. Yo soy de los que cree que si tu posición, hablo de posiciones, de interpretaciones, me convence, tumba la mía, tiene más argumentos, repito, es más convincente, yo tengo que desistir automáticamente de la mía y yo hablo de interpretaciones, para que no me malinterpreten ni crean que es un asunto de que tú eres cambiante. No. Es un asunto de que hoy en día hay que prestar atención y si usted tiene más argumentos firmes, convincentes, es simple. Hace rato que la mía se cayó. Y vamos a intentar hacer eso. Dar bases y argumentos que muchos pasan y obvian por alto. ¿Alguien más? Ya Ray se presentó su postura. No me digan a mí que ustedes conocen este tema, porque ya acabamos de escuchar que es controversial. Y por algo está en la lista, y lo puse de primero, de los pasajes problemáticos y más difíciles hasta ahora. Sí, amén, varón. Y yo creo también la postura de que realmente no fue Samuel, en el sentido de que entonces las prohibiciones de la Biblia con relación a la hechicería, a la golería, al consultar muertos y ese tipo de cosas, entonces entraría en contradicción en la misma palabra. Aún reconociendo que Dios es soberano, pero yo creo en ese sentido que no, que entonces eso entraría en contradicción directa con lo que es las escrituras. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hasta ahora, que era un demonio, vamos a decir así entre comillas, lleva 2 votos. ¿Alguna postura contraria? ¿O todos piensan lo mismo? Sería la pregunta. Yo pienso igual, que no era Samuel. Sí, yo me voy por esa misma línea, maestro. Que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, los hechiceros y todas esas personas que tenían artes ocultas. Mami, estoy de acuerdo. Mami. Pablo, yo estoy hablando. ¿A dónde estaba eso? No ese agua. Es allá que está. Bien, vamos a seguir. Muten los micrófonos, señores. Muten los micrófonos. Si van a hablar, recuerden la dinámica, que usted lo abre. Bien. Vamos a comenzar entonces. Necesito que ustedes tengan su Biblia a mano, porque vamos a citar la Biblia. Algunos argumentos quizás salgan de lo de la citar o de citar la Biblia. Algunos argumentos, no todos. Por supuesto. Vamos entonces a comenzar con la dinámica. Pase al texto de Samuel, en instancia, no tengo nada a mano, no estamos leyendo nada, vamos a poner la cabeza a pensar.
Alguien, por favor, que me lea. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Alguien va a leerme el primer libro de Samuel 28, del versículo 16 hasta el 19. Y voy a encargar al mismo Reiser. Reiser, ponga atención, por favor. Usted va a contar, no a leer, usted va a contar las veces que en esa lectura del 16 al 19 se diga el término Jehová. Cuente cuántas veces la persona que va a leer va a decir Jehová en su lectura. Al final usted me va a decir, conté tal cantidad. Luego yo presento el argumento y explico. Yo lo tengo, 28, 16. Sí, Josefa lo va a leer. Repito, Josefa, del 16 al 19. Despacio, para que Reiser pueda contar cuántas veces el término Jehová ocurre en esos versículos. Dele. Amén. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntan a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Amén. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta el 19. ¿Leyó el 19? Sí. Dígame, Reiser, ¿qué contó? Yo conté 10 veces el nombre de Jehová. No. Contaste mal entonces. 7 por acá. 7 veces. Exacto. 7 veces. Revisa de nuevo despacio. Está 7 veces. Y creo que no tengo que explicarte el simbolismo, lo que encierra el 7 en la Biblia. ¿Cómo puede ser, Reiser? Primer argumento, de 5 o 6 que te puedo dar. ¿Cómo puede ser que este demonio, entre comillas, este demonio estaba frío con Dios, que en su boca 7 veces pronuncia el nombre divino de Yahvé o Jehová o Yahweh? Ya eso es bastante curioso y me llama la atención. Si era un demonio que estaba súper frío, que pronuncia 7 veces en un discurso el nombre de Jehová, si tenía en la punta de la lengua, humanamente hablando, el nombre de Jehová. Y 7 veces. Qué coincidencia, porque no es 8, ni 6, ni 10. 7 veces. Y yo he revisado 18 versiones distintas y en la 18 me aparece 7 veces. Porque tú dirías, bueno, soy Reina Valera. Revísate otras versiones. Está 7 veces. Bastante curioso, ¿verdad que sí? Segundo argumento, y no menos importante. Este argumento es teológico, no es bíblico, pero también hay otros bíblicos. Vamos a dar un argumento teológico ahora. Es cierto, Francisco, que Dios estableció reglas y leyes concernientes a este tipo de rituales, llamado necromancia o nigromancia. Es el término que recibe el hecho de consultar a los muertos. Pero en este caso, en esta situación particular, no es un asunto de que se prohibiera o no, porque el hecho de que la pitonisa se esconda y esté retirada, observe cómo tiene que ir a otro lugar, prácticamente a las afueras de Israel, para consultar a una, porque el mismo Saúl había dado la orden y perseguía a esta gente. Él es asesorado y acude a la pitonisa o la nigromante, como también es conocido. Esto es bastante curioso porque aquí vemos la soberanía de Dios obrando, la voluntad permisiva de Dios al desechado y arruinado Saúl. Permite entonces que el espíritu de Samuel, repito, por soberanía de Dios, no por hechicería ni por artificio, como se llame, de la pitonisa,
Dios permite, la palabra correcta, que Samuel entonces le dé el mensaje al rey destruido y agonizante, como llamar así, en cuanto a espiritualidad, Saúl. Es un argumento teológico, pero está combinado de un término bíblico, de Biblia. ¿Cuál es el paralelo? Nosotros criticamos y aquí entendemos que es un demonio, pero no decimos que es un demonio cuando el mismo Jesús hace que aparezcan dos muertos. Entonces, si a eso vamos, Jesús es nigromante también. Te dirán, no es Jesús, Jesús es Dios. Ah, suena bonito. Pero en Mateo 17, la transfiguración, hay dos muertos, Moisés y Elías. Aparecen ahí y te dirán, no, pero que el texto bíblico me dice que Elías no conoció muerte. No conoció una muerte natural como, o no tenemos un registro bíblico de una muerte, pero algún tipo de muerte tuvo que tener. Porque entonces, ¿dónde estaba él? Todos esos años, ¿dónde vivía Elías? ¿Dónde estaba Elías en Boca Chica? Entonces, es bueno que tengan eso presente. En el Nuevo Testamento también aparecen dos difuntos. Porque usted diría, está bien, ponga en duda Elías. Pero Moisés murió. Deuteronomio 34 literalmente dice, y allí fue enterrado Moisés. Dios enterró a Moisés. Si hubo un entierro y todo, y duró un mes, Israel endechando a Moisés. Yo no dijeron que fuera Saúl por la soberanía y voluntad de Dios, que puede, es soberano, yo no puedo discutirle a Dios, pero allí aparecen dos difuntos al lado de y conversando con él, hablando, porque en este caso le están dando un mensaje al arruinado Saúl de parte de Dios, porque es que vemos otro argumento de lo que presentan esto, es que el discurso, vamos a llamarle Samuel, ¿verdad? Por los argumentos, era muy típico, muy característico al que acostumbraba a dar Samuel en vida. Usted diría, pero que el demonio imita estas cosas. Sí, es cierto, es verdad. Pero el demonio, el diablo, no conoce el futuro. El diablo no sabe los planes de Dios, porque entonces el diablo es Dios también. El diablo entonces es omnipresente y omnisciente, y no es así. El diablo no conoce los planes de Dios, ni el futuro. Y como dice la frase, sabe más por viejo que por diablo. Pero no porque podemos compararlo y ponerlo al lado de Dios. Y vemos que este Samuel, pues si es un demonio, entonces tenía el WhatsApp de Dios y recibió todas las informaciones de lo que iba a pasar al otro día. Exactamente, todo ocurrió así, como dijo, entre comillas, el famoso demonio, sarcásticamente hablando en este caso. Todo lo que describió este espíritu, vamos a usar este término, todo lo que describió, todo lo que dijo, ocurrió a carta cabal, exactamente así. O sea, un demonio profetizando, un demonio conociendo el futuro, un demonio sabiendo los planes de Dios y lo que va a pasar mañana. Entonces, hermano, aquí yo tengo una teoría nueva, aquí yo descubrí algo nuevo. El diablo conoce también lo que va a pasar mañana. El diablo es omnisciente igual que Dios. Y usted sabe que no es así. El diablo tiene limitaciones. Es un ángel y es creado. Es una criatura finita. No está a nivel de Dios. Son informaciones que pasamos por alto. Los detallitos los pasamos por alto. Otra cosa, ¿por qué la pitonisa grita, Raice? ¿Por qué este grito si estaba acostumbrada a levantar demonios e invocar demonios y consultar a muertos? ¿Por qué ella grita? ¿Por qué este grito de espanto? ¿Por qué la sorpresa? Porque el demonio acostumbrado no apareció. Ella misma reconoció, lo veo así, y dijo las características, y el mismo Saúl reconoce, ese es Samuel. Si ella misma estaba describiendo. Los que creen que era un demonio, un argumento que tienen a su favor, es que dicen, oye la expresión, veo dioses que suben de la tierra. Pero hay dos datos, hay dos informaciones que pasan por alto. Una contundente, bíblica, y la otra también. Las dos son bíblicas. Repito, lo que entienden que es un demonio tienen un argumento por la expresión, veo dioses que suben de la tierra. Olvidan dos datos interesantes. Lo primero, la expresión que sube de la tierra no es primera vez que ocurre en la Biblia. No es la única vez.
Cuando había un mensaje de esta importancia y trascendencia, la expresión que se usaba, el mismo Dios la usó. Escuchen, el mismo Dios hablando en otro pasaje que yo les voy a dar a ustedes, lo van a buscar y lo van a leer, el mismo Dios habla como que su voz es como la de un fantasma que sube de la tierra. Si esta expresión no solamente se da aquí, sino que el mismo Dios la utiliza cuando da un mensaje. Vamos a ver, busque su Biblia, Isaías 29:4, ¿quién lo tiene? Isaías 29:4, rapidito. Van a ver el mismo Dios usando el mensaje y el término de un fantasma que sube de la tierra, un espíritu que sube de la tierra. Y es la voz de Dios, es Dios mismo hablando, y Dios se está comparando con la voz de un muerto. Lo que pasa es que cuando venía un mensaje de importancia, ellos entendían que es de ultratumba que venía. Del reino de los muertos venía ese mensaje. Pero como no sabemos cultura hebrea, pensamiento hebreo, pasamos este dato por alto. ¿Quién tiene Isaías 29:4, por favor? Amén. Vean. Dice así, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Y es Dios que está hablando, Raizer, ahí. Compare esta imagen con la expresión que yo acabo de mencionar en el relato. Eso es lo primero. Algo que muchos pasan por alto es que en la expresión veo dioses, cualquiera diría dioses, eso eran demonios. Pero sin embargo el término dioses era aplicable a los líderes del pueblo. Los jueces eran llamados dioses. Y lo dicen los salmos, hay salmos que lo confirman, y Jesús lo aplicó en su momento. Pueden leer rapidito, Salmo 82, 1 y 6, y alguien que busque a Jesús mismo citándolo, este salmo, aplicándolo a los líderes y llamándole dioses. Jesús llamándole dioses a los líderes en Juan 10:34. Repito, Salmo 82, 1 y 6 y Juan 10:34. Vamos a leerlo rapidito, que ya el tiempo nos traiciona. Ya no voy a poder dar más argumentos. Salmo 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Excelente. Si tú haces una exégesis al pasaje, a ese salmo, su contexto trabaja los líderes. Está hablando de los líderes, de los que gobiernan en la tierra. El término dioses ahí no tiene nada que ver con idolatría ni con ángeles. Es seres humanos, Raice. Seres humanos. Y Jesús lo cita, lo hace suyo el pasaje en Juan 10:34. ¿Quién puede leerlo? Amén. Juan 10:34. Amén, amén. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Excelente. Y voy a terminar en muchos argumentos más con un pasaje apócrifo, pero histórico. Es cierto que no lo tenemos como canónico nosotros, ni lo tenemos como libro inspirado. Es cierto, lo reconozco. Pero los judíos lo respetan. Los judíos han entendido que sí es historia. Es un pasaje histórico. Y habla mucho de su cultura y de sus creencias. Es el libro apócrifo, para nosotros, deuterocanónico en las Biblias católicas, que ellos lo tienen como un segundo canon, y eso lo hablamos en la materia del canon de la Biblia también. Es el libro, y lo pueden ver si tienen versiones católicas, lo pueden revisar. El libro de Eclesiástico 46:20. Literalmente dice, el profeta apareció y le dio un mensaje al arruinado rey Saúl. Y algo fuerte con lo que yo quiero cerrar, contundente, quizás más que cualquier argumento de lo que yo he dicho hasta ahora, que ya es mucho decir, es que el pasaje en hebreo, el pasaje hebreo de Crónicas, primer libro de Crónicas 10:13, anótenlo por ahí para que lo revisen, hagan un exégesis en distintas versiones. Primer libro de Crónicas 10:13, literalmente en hebreo dice que fue Saúl quien dio este mensaje. Samuel. Que fue Samuel que se apareció. Dice el texto hebreo del primer libro de Crónicas 10:13, haciendo referencia a este pasaje. Repito, no la versión en español que tenemos, el texto hebreo. Tiene que hacer un exégesis del pasaje para salir a camino. La Septuaginta confirma esto también, no solamente el hebreo, también la Septuaginta
arroja luz y dice que fue Samuel. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy por el factor tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Qué me dice ahora Francisco y Raizen? ¿No es digno de pensar y de análisis? Sí, voy a hacer un análisis más profundo. Seguro que sí. Sí, voy a hacer un análisis más profundo, como le digo. Voy a profundizar más y luego tal vez en un futuro podamos pues retomarlo, honestamente. ¿Y a los demás qué les pareció? Muy bien, mucha información que nosotros quizás no la teníamos, que se estaba a la mano, pero no la estábamos viendo. Y también parte de lo que se dijo tiene sentido, para decirlo así. Hay que seguir indagando para entonces tomar, como uno dice, lo que es una postura, dado a que son cosas que debemos de probarla a la luz de la Biblia. Eso es así, amén. Yo lo creo. Bien. Entonces, hasta la próxima. Vamos a permitir que Sadricha nos despida en oración. Una pregunta, varón, antes de... Sí, para pasar a Sadricha que nos despida en oración. Una pregunta antes de... ¿Por quién votamos mañana? Por Cristo. Yo me quedo en mi casa cuidando a mi bebé. Estuvo buena esa, estuvo buena. Ok, que quien le bendiga, hermanos. Vamos a tomar actitud de oración para así despedirnos de esta maravillosa clase. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. En primer lugar, dándote gracias por habernos dado la oportunidad de asistir a esta clase, de haber adquirido estos nuevos conocimientos y de poder seguir aprendiendo